Bienvenidos todos. A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les damos la más cordial bienvenida dentro del marco de este Encuentro Nacional de Danza a la primera mesa de reflexión, que es de la región centro. Para ponernos un poquito en contexto, el objetivo de estas mesas es realizar una reunión posterior a la presentación de cada compañía, que como sabemos fue seleccionada por convocatoria, para que nos compartan un poco el proceso tanto de montaje como cuáles son los modelos de producción con los que operan en cada uno de los estados. El día de hoy tenemos esta mesa de reflexión con la compañía LCN Escena de Ciudad de México. Tenemos a la compañía de Paula Villaurrutia, también de la Ciudad de México. Y tenemos a Ictus Danza de Morelos. Muy bien, estaremos trabajando en 3 etapas estas mesas de reflexión. La primera parte es una exposición, cada uno de los integrantes de acuerdo al tiempo de presentación. El primero en presentarse es también el primero en presentarse acá. Después de estos 15 minutos de cada uno, estaremos haciendo un breve intercambio entre creadores aquí mismo en la mesa para posteriormente abrir ya la sesión de preguntas, reflexiones, comentarios por parte del público. Entonces, dicho lo cual, y presentándome, que soy Verónica Carranza, subdirectora del Programa Nacional de Danza, a nombre de la doctora Lucina Jiménez, a nombre de la Coordinadora Nacional de Danza, Nina Cerratos, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces con el desmontaje y reflexión de LCN Escena, que nos trajo el día de ayer a las 4 de la tarde en el auditorio Miguel León Portilla, el montaje Las Cosas Nuestras. Muy bien, cedo la palabra, voy a pedir que te presentes con tu nombre, iniciamos con tiempo y vamos adelante. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy César René Pérez, soy director de la pieza Las Cosas Nuestras y en consecuencia de la compañía LCN Escena. Me acompañan aquí Luis Villegas, que él es intérprete de la pieza, que quienes fueron lo vieron ayer, y Emanuel Fragoso, que además de intérprete, él es productor técnico del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, por principio creo que muchos de los que están aquí el día de hoy pues lamentablemente no pudieron ver la pieza el día de ayer por diversas razones, o porque estaban trabajando en otros lugares o porque no habían llegado todavía al encuentro, cosa que pues tristemente, pero bueno, hablaremos aquí un poco de lo que ha sido el trabajo que nosotros hemos hecho, y en 2 ámbitos, ¿no? Tanto el artístico un poco como en el sentido de la producción técnica, financiera, de cómo llegamos a levantar un proyecto y cómo es que trabajamos, por lo menos nosotros, en la Ciudad de México. Pues nada más para hacer una breve introducción, Las Cosas Nuestras es un proyecto que surge ya desde hace 3 años, desde la primera vez que nos juntamos a decir queremos montar una pieza, hasta el día de hoy han pasado 3 años y ha sido un proceso abierto que cada vez que se presenta va modificando cosas con la finalidad de buscar cada vez una mayor contundencia, ¿no? Cuando tenemos una temporada o cuando tenemos una función, reelaboramos nuestro proceso para poder buscar cada vez más el resultado esperado, los objetivos que nosotros queremos para con el público. Y en ocasiones, y bueno, venimos al encuentro con esta pieza. Hablando en términos de producción, si ustedes quieren tomar la palabra en el momento que quieran. Hablar de términos de producción pues es un fenómeno muy complejo, ¿no? Yo creo que para nadie de los que estamos aquí es ajeno y no hay otra respuesta más que decir que la producción de la danza es complicada, ¿no? Es un fenómeno complejo, es un fenómeno difícil, es un fenómeno que requiere una suma de voluntades para las cuales hay que convencer a esas voluntades para que se sumen de una u otra manera, ¿no? A través de lo artístico, a través de lo personal, a través de los factores que nos podemos imaginar. Hay que convencer a esas otras personas que van a abrir la posibilidad de que se pueda generar un trabajo, de que podamos llegar a presentarnos ante un público y poder
tener la oportunidad de generar una experiencia positiva en la gente, una experiencia estética en la cual todos podamos disfrutar, todos podamos imaginar, todos podamos pensar. En ese sentido, nosotros pudimos comenzar la pieza, es decir, nosotros empezamos a generar un proyecto, pues casi como todos, de garage, ¿no? En el salón de ensayos que nosotros tenemos a disposición o al que nosotros podemos acceder. Comenzamos a generar el proyecto, pero no es suficiente, necesitamos un espacio, necesitamos que la pieza pueda tener una factura, que pueda tener un vestuario, que pueda tener una iluminación, y todo eso son recursos, ¿no? Que en algún momento hay que conseguir, que en algún momento hay que ver la manera de que puedan llegar esos recursos, lo cual toma tiempo, y por eso es que también llevamos años tratando también de producir esta pieza, y cada que nos llega una función es sumarle una cosa más a nuestra producción, es sumarle una luz más, es sumarle un vestuario más, es sumarle una mejoría. Sí, digamos que es una cuestión de detalle. También me gustaría agregar que este proyecto es un proyecto entre amigos, lo cual me parece que también adquiere pues un sentimiento más propio ante lo ajeno. Entonces, al construirse este proyecto entre amigos se suman las voluntades de la confianza y el de confiar es en el otro, y en el de proponer, y en el de malabarear con todos los tiempos propios y de ocupaciones para poder decir vamos a lograrlo y vamos a hacerlo. Y una de las cosas que se planteaba en términos de producción de la pieza era que nosotros pretendíamos viajar ya con todo nuestro equipo, ¿no? Es decir, que a cualquier lugar que llegáramos solo necesitáramos una caja negra y ya, ¿no? Nosotros contar con equipo mínimo de iluminación de los teatros y nosotros llevar el resto. Entonces también esa fue una de las cosas las cuales nos ha ayudado mucho a entender la estética que queremos proponer ante los ojos del espectador. Una cuestión más íntima, un espacio cerrado, una cuestión que sea más cercana. Entonces también yo creo que jugamos mucho con eso, ¿no? Es a pedir lo menos posible dentro de los foros, porque a veces también nos encontramos con esas complicaciones de que pues o no está el equipo, o de que no se puede tal cosa, o de que hay que mover esto, etcétera. Entonces también es una forma nosotros de proteger no solamente a nosotros mismos, sino el mismo trabajo de la pieza, porque como dice César, ¿no? La pieza en su momento va hablando por sí sola y va necesitando esos pequeños detalles que van siendo cada vez esa cereza del pastel, ¿no? Que va diciendo clic, claro, esto se ve mejor aquí, y ahora si proponemos esto, entonces también buscamos mucho que los recursos dentro de la pieza sean proporcionados por nosotros, pero para esto pues también es planeación, ¿no? Y a veces pues también es contar con el apoyo de pues otras personalidades, otras producciones, otras compañías que nos puedan prestar ese equipo y ya posteriormente nosotros tener la materia prima para lograrlo, ¿no? Sí, también es una cosa de machetearle, y creo que muchas personas de las que estamos aquí en este espacio sabemos lo que significa eso, ¿no? Estar trabajando duro, estar escuchando la obra y qué te dice, y a partir de lo que te dice, continuar trabajando, porque es importante, como dicen mis compañeros, es importante mencionar también a la gente que nos ha compartido ese conocimiento. Por ejemplo, Jessica Elizondo nos vio trabajando y decidió sumarse, y con lo que teníamos, con las poquitas luces que teníamos, Jessica hizo magia. Entonces, pues es una respuesta y un compromiso a partir de nuestra postura como artistas, justo el machetear. Y lo digo, hablo del machetear porque es importante, porque muchas de las grandes ideas que surgen, pues entre amigos, no suceden si no se trabaja. Y en este estar trabajando, pues también nos hemos encontrado con muchas dificultades que hemos sabido a bien sobrellevar. El resultado es que estamos aquí y platicando ante ustedes un trabajo que nunca nos habíamos, no tenía una pretensión de llegar a ninguna instancia, ¿no? El año pasado pudimos presentarnos en el Encuentro Nacional de las Artes y también, o sea, yo estoy agradecido con mis amigos, con la vida misma, porque pues me he brindado un espacio en el que puedo compartir lo que hago, y a partir de lo que hago, de lo que soy, de lo que experimento, es como puedo nutrir este espacio que creamos en conjunto. Y entonces la pieza se vuelve un hogar, algo habitable en el que puedo reposar todo lo que siento, todo lo que experimento y todo lo que compartimos. Sí, y tomando esta idea del macheteo, creo que es algo que todos tenemos que hacer en algún momento, y que de pronto
puede suceder que lo romantizamos en exceso, ¿no? Yo a veces sí me hago la pregunta, ¿qué tanto invertimos y qué tanto nos estamos sobreexplotando a nosotros mismos, ¿no? Es decir, no basta la intención ni todas las energías de trabajo. En algún momento necesitamos alguien que nos abra la posibilidad de acceder a lo que el otro, con lo que el otro nos puede ayudar, lo que nos hace falta. O sea, es decir, hablo por ejemplo de la institución, ¿no? Nosotros para poder terminar de producir la obra no era suficiente con nuestras ganas y con nuestras horas de ensayo, sino que necesitamos de alguien que nos pudo dar las primeras funciones, el primer dinero con el cual pudimos acabar de producir y de ahí para adelante, ¿no? Y algo, se me olvidó. Y pues eso, no sé si quieren decir algo más. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos. Y vamos a continuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la propuesta que fue presentada ayer a las 6 de la tarde en el Teatro al Aire Libre, Flores Blancas, a cargo de Paula Villaurrutia, que nos acompaña. Vamos con tiempo, perdóname, 15 minutos, gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, yo soy Paula Villaurrutia, y el proyecto de creación coreográfica que tengo, pues surge de una búsqueda, de un interés personal. Yo vengo de la danza folclórica, yo comencé bailando folclor escénico, el show, el espectáculo. Posteriormente conocí la danza folclórica académica, que es otra vertiente, y esa parte de la academia me llevó a conocer la danza tradicional, que no es la escénica, sino la que se baila en los pueblos, la que sigue viva. A partir de esas tres vertientes, de estar en contacto con esas tres formas de danza, de también expandir mi mirada hacia otros tipos de danza y de un interés por querer llevar a escena las cosas que veo, que me pasan, de poder expresarme así como los contemporáneos o como cualquier disciplina artística, poder contar historias, es que surge esta búsqueda, ¿no? Y esta creación. Y pues estoy en eso, ¿no? Estoy en el camino de decir, esta es mi danza y a través de esto quiero contarles esto sin negar de dónde vengo, ¿no? Sin negar el código dancístico, sin negar los géneros, juego con los géneros, diferentes géneros que se ven en la danza tradicional. Y bueno, específicamente Flores Blancas surgió de unas ganas de llevar a escena estados de ansiedad, de depresión, de estrés, y tomando como referencia un padecimiento que se conoce como la tiricia. A partir de ahí, dos textos son los que me motivaron, uno que así se llama La tiricia, de un músico oaxaqueño, de Rubén Luengas, y otro texto que se llama Trenzaré mi tristeza. Entonces, con esta línea de búsqueda coreográfica, de decir y de llevar la danza tradicional y folclórica, dándole otro tratamiento, un tratamiento contemporáneo, otra forma de ser vista, de estos textos y también de este interés personal, comienza a generar esto. Bueno, después llegó la música, ya hablando como de producción, comencé a buscar piezas que hablaban sobre ese tema y pues llegaron, por ejemplo, uso un son jarocho, que es la lloroncita, después uso un son huasteco, que es el llorar, uso una chilena que se llama la santanera, de ahí el cuando llorar no se puede, porque en su verso así dice, también de dolor se canta cuando llorar no se puede. Y yo quería acabar con una balona, que es dentro del son arribeño, es una forma poética, y que la mandé a hacer. Y bueno, también de los textos saqué los simbolismos, que es el cabello como una extensión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que lo simbolicé en un rebozo, que ese rebozo después se simbolizó en un telar con el cual me enredo.
Y bueno, de acuerdo al texto, una de las formas para curar la tiricia es ir a recoger flores y tirarlas al río para que este río se lleve las penas. Entonces de ahí también el título de Flores Blancas. Y bueno, la primera persona que invité al proyecto fue Enrique Valencia, que aquí está. Él es del área de teatro y lo invité a que fuera el director de escena, que desde su visión del teatro pudiera apoyarme y aportarme su mirada, ¿no? Porque a mí sí me interesaba que fuera contándose esta historia. Después, bueno, conté con el apoyo de un músico, se llama Ulises Martínez, que realizó toda la música a partir de piezas, de versiones que yo le di. Él creó los arreglos e hizo también piezas originales. Y bueno, mandé a hacer las letras tanto de los versos del son jarocho, de la valona, ¿qué más? Bueno, la escenografía también fue otro así rollo. Con varios escenógrafos estuve platicando, planteándoles la idea de este telar y no llegábamos como a una idea fija, hasta que encontré a Patricia Spiros, que bueno, es de la escuela de teatro, es escenógrafa, y con ella logramos concretar, ¿no?, esta idea. Las Flores Blancas ha sido todo un rollo de producción, así encontrar la flor que pudiera caer, el peso. Tengo mi casa llena de flores, y la iluminación, le pedí a Hugo Heredia, que también aquí está, que nos ayudara y que diera todo su arte a partir de la iluminación para crear los ambientes, porque a nosotros nos interesaba ir generando un ambiente íntimo, que la gente se pudiera conectar con la historia de esta mujer que justamente está luchando con estos problemas y tratar de superarlos. Y bueno, sí, la producción se logró, en este caso gracias a un apoyo que tuve de una beca de jóvenes creadores del FONCA. Eso la verdad es que fue pues un gran apoyo, porque de no ser por eso pues no hubiera podido tal vez pagar, ¿no?, todo lo que esto implicaba, ¿no? Y afortunadamente pues me abrieron las puertas en donde el estreno fue en el Teatro de la Danza. Y bueno, ayer sí fue una experiencia nueva. Es la primera vez que la presentamos en un escenario semiabierto, porque la pieza está pensada para espacios cerrados, totalmente caja negra, y el espacio no tenía las condiciones, o sea, no tenía un telar varas que bajaran y subieran. Entonces tuvimos que comprar así muchísimos tubos, kilos y kilos de piola, poleas, para poder hacer el mecanismo de las flores, colgar el telar. Sí ha sido todo un reto. Ayer fue un reto poder presentar la obra, y también ojalá que se haya logrado generar este ambiente de intimidad, ¿no?, que necesitamos. Y pues me encuentro en esa búsqueda coreográfica, sin negar el camino que he recorrido, pero sí a partir como de una de construcción personal, ¿no?, y también pues de este género, para poderlo llevar a escena desde otra mirada. Y pues eso. Bueno, el vestuario yo no quería que fuera nada folclórico, porque no estoy hablando de ninguna región, de ningún pueblo. A mí lo que me interesa es la historia, ¿no?, contar la historia. Y sí utilizo los códigos de cada género, de la chilena, del son arribeño, del huasteco, pero no es lo primordial, ¿no? O sea, a mí me interesa la historia, y que ojalá el espectador se logre conectar con la emoción y con lo que yo quiero como creadora, pues dar a conocer. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar, voy a invitar a este espacio a uno de nuestros curadores,
que se venga con todo y taburete, por favor, maestro Jaime Camarena. El maestro Camarena, junto con Alma Quintana y la maestra Gabriela Medina, fueron los encargados de realizar la curaduría de este encuentro. Maestro. Hola, muy buenas tardes. Perdón, yo no tendría que haber estado un poco más temprano aquí, pero algo sucedió en mi vida. Pues nada, chicos, el aspecto yo pensaba todo el rato desde que me dijeron que íbamos a moderar esto, en ¿qué voy a moderar? He pensado todo este tiempo como en el asunto de la curaduría, ¿no? del encuentro. Creo que fue una curaduría bastante plácida, puedo asegurar que fue una curaduría bastante plácida, donde llegamos a acuerdos bastante inmediatos. Y que son cosas que, bueno, evidentemente nos gustaron mucho a todos los jurados, ¿no? Me parecieron, yo a los chicos los conozco, pues creo que estrenaron ustedes con nosotros, ¿no? Fue de las primeras veces, vi el espectáculo por ahí en la cantera, y me sigue pareciendo un espectáculo bien potente y que debe de estar potenciando aún más, ¿no? Entonces, todo este asunto, bueno, fueron pues un par de cientos de proyectos y más, 270 y algo que llegaron. 217 ya completos administrativamente. 217, bueno, de distintas partes de la República. Observábamos que aún pues está bastante centralizada la producción de la danza en este país, ¿no? De la región centro y particularmente de la Ciudad de México, pues aparecieron un montón de proyectos, ¿no? La región más desguarnecida parece ser el sureste, ¿no? Y pues me hace cuestionarme un poco cuáles son las problemáticas concretas. Y en este caso, pues de la región centro, chicos, ¿cuáles les parecen a ustedes las dificultades, ¿no? que hay que abatir para la producción escénica? Correcto. Vamos a abordar esa pregunta un momento después que terminemos con la exposición. Le damos sus 15 minutos por acá a Morelos con Ictus Danza y continuamos con nuestras preguntas. Entonces, acerca de la presentación del día de ayer a las 7 de la noche en el Teatro Elisa Carrillo, llamada Concerto Grosso, sobre la pena y la vergüenza, tenemos a Ictus Danza, proveniente de Morelos. Buenas tardes. Bueno, Betty Dávila y su servidor Gerardo Sánchez somos codirectores de la compañía Ictus Danza, venimos de Morelos. Pues nada, quisiera como comentar un poco cómo nació esta propuesta artística. Y supongo que todos como creadores o como artistas a lo largo de nuestra carrera tenemos como diferentes inquietudes y diferentes formas de crear y desde diferentes puntos sobre todo. Y en ese momento yo me cuestionaba mucho el por qué los unísonos en una obra, así de sencillo, o sea, como que nació desde ahí. Entonces, si mi interés personal en decir y hablar es hablar del ser humano, hablar de las experiencias de vida y de configurar el mundo a través de la danza, entonces decía, ¿por qué voy a poner un unísono en una pieza? Y cada vez que creaba algo y cada vez que ponía movimientos iguales los quitaba y me quedaban unas cosas como siempre muy poco homogéneas, ¿no? Hasta que un día llegué a un concierto musical, ya había empezado, entré un poco tarde al teatro
y todos se estaban moviendo iguales. Entonces, yo me enganché con esa imagen del concierto musical porque eran seres humanos moviéndose al mismo tiempo, al mismo ritmo, sin estar coreografiados. Y esa fue, digamos, como la semilla de esta obra que posteriormente fue creciendo a nivel dramaturgia, a nivel lenguaje, a nivel de movimiento. Y hice un primer acercamiento muy pequeño de 10 minutos con una escuela, con el Centro Morelense de las Artes, y posteriormente ya me fui un poco más a tomarlo como profesionalmente, con bailarines profesionales, con la compañía, y ya armamos toda una obra completa con esta premisa. Y posteriormente, bueno, ya empezamos a meterle dramaturgia por esta necesidad personal de hablar de lo que sucede a nivel sociedad. Entonces, la obra habla de las diferentes formas del poder, cómo se manifiesta, cómo el ser humano logra llevar este dominio hacia diferentes círculos de vida, ¿no? Tenemos 3 ejes principales en la obra. Uno es el culto, la religión, la fe, todo lo que mueve ese poder. El otro es el poder político. Y el otro es el cuerpo, la imagen del cuerpo, como la forma de manipulación social. Entonces, pues eso es a grandes rasgos cómo nació esta obra, cómo fue el proceso creativo, y un poco hablando de la compañía, cómo hemos llevado la producción. Fue una producción pues bastante sencilla a nivel como de escenografía, pero bueno, o sea, no nada más la producción implica eso, sino implica muchos gastos, muchas horas de ensayo, muchos gastos y pagos de bailarines, ensayos de bailarines, que eso es realmente lo complicado, ¿no? Porque todos somos una compañía independiente, somos una compañía autogestiva, y conseguir que podamos juntarnos 3 horas al día implica que todos tengamos que trabajar en diferentes lugares para poder sostener un proyecto así. Y es difícil, es pues sobre todo mucho amor al proyecto, ¿no? de todos los integrantes. Y bueno, nada, Betty, ¿quieres comentar algo? Sí, como hablando un poco de esto, también cuando los chicos mencionaban que son amigos, nosotros también somos amigos, muy amigos. Entonces hay mucho cariño interno y hay mucha fe también en el trabajo del otro. O sea, yo creo que todos los que bailamos la obra de Gerardo queremos que se materialice lo que sabemos que él tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que el que un proyecto nazca desde este impulso es un tesoro, ¿no? Y finalmente, sí, lo complicado es sacarlo, sostenerlo. Creo que no es iniciarlo, y lo teníamos muy consciente, es sostenerlo. No hay un primer impulso de vamos a hacer esto, va. Bueno, ¿y qué pasa después de un año? ¿No? Eso también lo teníamos muy consciente. En el sentido de la organización, también creo que pues lo hemos hablado mucho y lo hemos hecho de forma, digamos, tratando de no repetir tal vez ciertos patrones que suceden de forma natural, ¿no? Como el pensar en una jerarquización automática, ¿no? Nosotros nos organizamos de alguna forma como una cooperativa. Todos invertimos nuestro trabajo, sabemos que estamos invirtiendo nuestro trabajo, no es como, bueno, ahorita no nos pagamos ni nada. Sabemos que estamos invirtiendo, cuántos meses de trabajo tenemos invertidos y cómo se reparte eso, ¿no? Que también
lo pensamos de una forma muy equitativa entre todos los que conformamos el proyecto, ¿no? Y creo que también, bueno, es fundamental el tener objetivos que nos motiven y en los que se materialice por proyecto en particular, ¿no? Entonces, como pensar sí también desde las distintas perspectivas, ¿no? Desde las inquietudes de los bailarines, de quien hace coreografía, de quien le interesa producir, ¿no? Y también como pues bastante conscientes de que toda esta parte de la gestión y de salir y de conectar con el público y de movernos, pues es una problemática no solo de nosotros, ¿no? Es una cosa a nivel nacional, ¿no? También esta cosa que sucede, que de pronto pareciera que hay una distancia entre la danza contemporánea y el público, ¿no? O sea, o los públicos. Entonces, pues bueno, es algo que nos interesa mucho también. Nos interesa tener una comunicación con la gente y que haya un gusto, ¿no? Más allá de que sí se exploran temas que son difíciles y que tienen que ver con cosas dolorosas, también como llevarlo hacia un punto de salida, no sé si decir de catarsis o de, no sé, que se libere para nosotros y para el otro, ¿no? Pensar que es una especie de ritual. Y no sé si me faltó algo. Gracias. Muchísimas gracias. Maestro, ahora sí cedo la palabra. Pasaríamos a una ronda de respuestas aquí, algunas preguntas, para posteriormente abrir las preguntas hacia el público. Sí, es padrísimo. Hablas, Gerardo, bueno, pues es un proceso, ¿no? De proceso creativo, tiene que ver con esta cosa de primero el encuentro intuitivo y luego el desarrollo de la idea, ¿no? Veo, después de mi experiencia a poco y la experiencia México en Escena, entiendo como toda esta cuestión económica es muy sencilla de entender. O sea, lo justo es percibir un salario por tu trabajo, ¿no? Pero también siento que el asunto México en Escena o el asunto de la profesionalización acaba quitando este ingrediente de lo gozoso que es producir al lado de alguien, y inmediatamente esa categorización del trabajo, esa división del trabajo que ustedes hacen como cooperativa, era algo que yo tenía muy claro, ¿no? Yo deseaba hacerlo de esa manera, pero en el momento en que aparece el factor económico, tengo la sensación de que desaparece esa distribución gozosa de la chamba, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven, qué piensan, chicos, cómo permanecer en ese estado, ¿no? Indudablemente eres el líder del proyecto, son ustedes los líderes del proyecto, es decir, cada proyecto tiene un líder natural, ¿no? Que es quien gesta de alguna manera, ¿no? El que reúne, el que convoca, ¿no? Entonces, si se enfrentaran ustedes a eso, que supongo que aspiran en algún momento a solicitar un apoyo de algún tipo para continuar con ese trabajo, ¿cómo hacerle, no? Digo, sería por principio un escenario, pues ahorita basado en supuestos, ¿no? Porque no hemos tenido esa experiencia de nosotros poder recibir un apoyo constante. Evidentemente creo que la dinámica tendría que cambiar. Ahorita estamos trabajando en función a la oferta de trabajo que hay. Nosotros respondemos a eso, es decir, nos convocamos al momento en el que hay funciones, porque sí es una cosa que desde el principio hemos tenido más o menos clara, que es que tenemos que trabajar y no trabajar, es decir, tenemos que percibir algo, ¿no? Por lo menos, aunque seamos desde el principio del proyecto que teníamos pues nada, ¿no? O sea, teníamos apenas unas cuantas funciones, el pago por función era pues reducido. O por taquilla. O por taquilla, que estuvimos allí.
en la cantera por taquilla, pero sí tenemos claro que tenemos que recibir algo a cambio, porque es trabajo que nosotros estamos haciendo, o sea, es decir, necesitamos dinero para poder dedicarnos a esto, ¿no? Justo hace rato que hacías este comentario sobre cuáles son las dificultades, yo pensaba que es eso que nos da la posibilidad de dedicarnos a esto y de producir esto, ¿no? O sea, es decir, por principio necesitamos tiempo de vida que le podamos dedicar a la producción en su totalidad, ¿no? Como trabajo creativo, artístico, de formación, de pensamiento y propiamente el ensayo y todo lo que se tiene que invertir, ¿no? Y ese tiempo también es dinero, ¿no? O sea, es decir, yo a mí mismo me preguntaba qué es lo que a mí me da la posibilidad de dedicarme a esto, y es la centralización, justamente, ¿no? O sea, es decir, que esté centralizado el Distrito Federal hace que yo pueda trabajar en distintos lugares, y eso me permite dedicarle mi tiempo de vida a esto, ¿no? Claro. Y eso es un privilegio, tal vez, ¿no? Que puede ser injusto, que seguramente en otros lugares del país no existe, y es una cosa que no depende de uno, ¿no? O sea, es de cómo está conformado. Fíjate que cuando hubo, este es como el segundo rastro que yo tengo bastante claro de la centralización de la producción dancística en este país, ¿no? El primero fue cuando hacíamos un análisis los compañeros de México en Escena, y estaba toda esta cosa incendiaria en las redes sociales de la gente que había tenido los apoyos, porque cuando el ex subsecretario en una desafortunada declaración dijo que la producción estaba instalada en la Condesa, ¿no? Pues nos pusimos a hacer una especie de diagnóstico bastante informal con respecto a las solicitudes, y las solicitudes en su mayoría son de la Ciudad de México, si bien no de defeños, sí de gente que ha llegado a vivir a la Ciudad de México buscando justo estas posibilidades de interacción más inmediata, de poder dar clases, de poder, ¿no? O sea, que bueno, tampoco el asunto de la profesionalización, también, no sé, mis años en Barcelona fueron, pues, contundentes en el sentido de la falta de trabajo permanente, ¿no? O sea, un bailarín, pues, no sé, tú te vas a Nueva York y mesereas, en Barcelona mesereas, aquí en México meserear está bien chafa porque realmente el sueldo es de miseria, pues, ¿no? O sea, pero casi en todos lados, o sea, es una profesión que se ejerce, o sea, hay pocos espacios de trabajo estable, permanentes, ¿no? Como que tenías ganas de decir algo. Me quedé pensando un poco en esto de que cuando uno tiene un sueldo algo se pierde, ¿no? Y pensaba como que para mí veo un problema en que compañías que han tenido el apoyo de México en Escena durante muchos años dejen de tenerlo y se acabe el proyecto o se debilite. Entonces me hace preguntarme desde dónde estamos construyendo. Entonces, si el apoyo me permite sobrevivir o me permite construir, o para qué lo voy a pedir, ¿no? O sea, hay compañías que ya tienen muchos años y de alguna manera han logrado como una base sólida que no tendría por qué afectar si ese recurso pueda pasarse a hacer crecer otro proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener esa llama viva en los bailarines, en los gestores, que más que recibir un sueldo nos permita como construir algo, y a lo mejor ese incentivo, ese amor por abrazar algo
es como un edificio que todos estamos poniendo, nos permita como seguir en este camino sin perder esa como, pues sí, llama, ¿no? de hacer, de seguir aquí y con el mismo empeño de que cuando no tenías ese apoyo, ¿no? Sí, pues siguiendo con la idea, me parece que es construir y multiplicar, ¿no? Si, en mi caso yo estoy en escena sola, pero realmente yo no hago, o sea, sería imposible que yo hiciera todo, ¿no? Tengo la fortuna de contar con un equipo atrás, ¿no? Con el director de escena, el iluminador, el músico, etcétera, que se han sumado, ¿no? A este proyecto, y yo me siento afortunada de que les ha gustado, que han estado, pero también, aparte de afortunada, me siento comprometida, ¿no? Con ellos, porque sé que debe de haber una retribución, ¿no? Entonces, tratar de, pues lo que hay, lo que se genera, compartirlo, ojalá que se pueda multiplicar y generar redes, ¿no? Sobre todo para poder, pues, irnos apoyando, ¿no? Como dices, si recibimos un apoyo, ¿para qué vamos a utilizarlo, no? En mi caso, cuando recibí este apoyo, dije, yo quiero tener una obra, ¿no? No dejé de trabajar, ¿no? Dije, esto va a ser para, pues, poder crear, generar algo y tener, pues, gente que colabore con esto. Oigan, y no es… Pasamos, perdón maestro, a la tercera parte, donde abrimos preguntas al público. ¿Hay un inalámbrico? Aquí. ¿Me tocó? Con esto que se abrió el tema, hay como dos puntitos. Uno me hace así como ding, 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 ruidito, que es la palabra profesionalización versus qué, diría yo, porque creo que aquí estamos puros profesionales. Entonces, independientemente si tenemos un apoyo que nos permita a lo mejor pagarle a todo el equipo de trabajo mensualmente y que nos permita, independientemente de eso, somos todos profesionales, porque si lo pienso, entonces, que la única compañía profesional de teatro es la Compañía Nacional de Teatro y todas las compañías que además cambian de actores, que se presentan en todas partes, no son profesionales, todos somos profesionales, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar un poco, me parecería que sí hay que cambiarnos el chip y sí somos profesionales todos, porque si no es un poco como decir solo estas compañías son profesionales y los demás no lo somos porque no tenemos el recurso y muchas veces no lo tenemos porque ni lo queremos, gracias, ¿no? También esta cuestión de ser autogestivos, sí, también, o sea, a mí muchas veces me preguntan, ay, ¿no saliste en México en Escena? Pues seré que nunca he ni siquiera metido o sea, no me interesa tener un México en Escena porque hay muchas formas de trabajar, pero el ingrediente que dices, y es muy real, esta cuestión de cómo sí se pierde a veces, yo lo llamaría no por la profesionalización, sino por el buscar un salario, ¿no? Entonces más bien por buscar la chamba. Entonces eso no me hace profesional, me hace un chambista. Entonces sí creo que estos grupos que están conformados o nos conformamos por gente que le entra al proyecto porque cree en el proyecto, porque está enamorado del proyecto, porque hay esa sinergia, tiene una fuerza muy distinta al que entra a un proyecto porque voy a recibir un sueldo mensual. Entonces, chambista o profesional, ¿no? Entonces, ahí sí creo que ojalá sí necesitamos, en efecto, conseguir que se nos visualice con ese profesionalismo, que podamos tener una remuneración por nuestro trabajo, así sea por funciones nada más, ¿no? Que nos permita tener mucho más espacio de producir, de invertirle. Porque si no sería una cuestión como decir que todos los grupos
desde los 80s, toda esta fuerza de grupos independientes que ahora genera esta otra nueva generación, digamos, donde entonces estos grupos independientes ya tienen estos Méxicos en escena, los que continúan, etcétera. ¿No éramos profesionales? Sí, claro que lo éramos y hemos generado. Y en ese terreno, como comentaba Jaime, es una realidad. Nos podemos quejar muchísimo en México, pero cuando salimos y vemos las realidades en otros países, son similares. Son similares. Pocas son las compañías que tienen un sueldo mensual, anual, porque ¿no? En Nueva York, en efecto, son todas estas cuestiones de te contrato por los 3 meses porque está en esa función y después eres un desempleado y vuelvo a hacer una audición. Entonces son otro tipo de formatos y agradezcamos que tenemos la posibilidad con nuestros formatos de seguir generando como cosas, sí seguir luchando por tener mejores plataformas, mejores remuneraciones, ¿no? Mejores tratos en esos sentidos, pero bueno, yo creo que ahí sí diría, cambiemos la cuestión de la profesionalización porque todos somos profesionales, o sea, como palabra. Y lo otro que mencionabas, perdón que me explaya un poquito, sobre esta centralización, sí, y es lógica, ¿no? Es lógica. ¿Cuántos millones de habitantes habitan en la Ciudad de México y en los alrededores? Entonces, ¿cuántos miles de personas hacen danza? Entonces, y eso sucede en todo el mundo. ¿Por qué París era el centro de los artistas en 1800? ¿Por qué Nueva York fue el centro de...? ¿no? Porque pues, si nos interesa, y como dices, no es que sean pura gente del DF los que están en el, bueno, no DF, perdón, la CDMX, ¿no? Sí, toda la gente de provincia que se fue a vecinar a la Ciudad de México y todos los de la Ciudad de México que nos hemos ido a otro lado. Entonces, sí, yo vengo como región sur, pero ¿cómo aplico? Entonces, creo que ahí también sí sigue habiendo una centralización, pero tiene una lógica de ser. Entonces, también no como agobiarnos en esta cuestión de, ay, tienen más becas los que viven en la Ciudad de México. Pues porque el porcentaje de beca, de propuestas fue muchísimo mayor también, ¿no? Entonces yo creo que ahí como entender esas cuestiones donde no entrar en conflictos que se han entrado y a la provincia no se le toma en cuenta y no sé qué. Yo no sé cuántos proyectos hayan entrado de la zona sureste, pero pocos me imagino, ¿no? Entonces uno dice, pues al revés, yo digo, uy, qué privilegio, estamos al menos 2 de Mérida aquí, pues wow, muchísimos, ¿no? Pues bueno, ese era mi comentario al respecto. Muchas gracias, maestra Tatiana Sugasagoitia, directora de la compañía Tatsudanza, proveniente de Yucatán. Cedemos la palabra a otro compañero o compañero y sí agradeceríamos mucho que se presenten, su nombre, de dónde provienen y qué es lo que están haciendo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Hugo Heredia, iluminador. Vine participando en este encuentro con la compañera Paula Villarrutia y trataré con un par de preguntas incómodas juntar los dos conceptos que aquí se han planteado: el Encuentro Nacional de Danza, la centralización y lo precario que es vivir de la danza. Dices que recibieron 217 propuestas que pasaron la fase administrativa. Encuentro Nacional de Danza. Seleccionan 15 compañías para su participación. ¿Dónde del país se encuentra Canadá? ¿Dónde del país se encuentra Japón? Entonces, de 15 participaciones, que es menos del 10% de la convocatoria, quítale 2, son 13, es aproximadamente el 6% de los que estamos representados del país en este Encuentro Nacional de Danza. ¿Cómo le hacemos para vivir si ni siquiera entre nosotros somos capaces de reconocernos? Qué padre que haya espacios para compañías nuevas. Siempre el relevo generacional es importantísimo y mantiene viva el quehacer artístico en cualquier disciplina. Y ellos vienen empezando
por un deseo personal más que de una profesionalización, por tratar de incluir el concepto de la compañera Tatiana. Profesional es el que puede vivir de su oficio y que cumple cabalmente con los compromisos y calidades que le son requeridos. Eso es ser profesional. ¿Cómo voy a ser profesional si tengo que trabajar de otra cosa para ganar dinero, sustentarme y entonces poderle dedicar toda mi energía al quehacer que me ocupa? Sí, en el Encuentro Nacional de Danza solamente están representados el 6% de los grupos que solicitaron, ni siquiera de los que existen. Perdón, es una pregunta. El comité de selección, ¿dónde vio que Canadá es parte del país? Yo te voy a responder contundente. Por favor. Con la misma contundencia de tus palabras. Hay privilegios de programación que tiene la Coordinación Nacional de Danza y que ejecuta. Sé perfectamente que Canadá no está en la geografía mexicana, pero yo no invité a Canadá, yo no curé Canadá. Curé compañías nacionales. Ante eso. Entonces, a lo mejor la autoridad nos puede responder, porque si los grupos que participamos en un encuentro nacional de danza somos el 6% de las solicitudes que pidieron participar, ¿dónde está la profesionalización? ¿Dónde está la posibilidad de subsistir de lo que hago? Si mi gobierno no es capaz de incluir por lo menos el 10%, ya no estoy pidiendo más. Y que el otro 90% lo haga con sus uñas. Ok, bueno. Respecto al tema logístico, los 15 espacios que se ofrecieron para la curaduría en recintos para la República están cumplidos. No, dentro de estos 15 espacios que se ofertaron y que se planearon desde el principio para creadores, los 15 se cubrieron con creadores de la República Mexicana. De todas maneras, bueno, sumado a esto, se sumaron 12 compañías más que vienen en los impactos coreográficos, también de diferentes regiones de la República. Debido a la dinámica, teníamos, en cuanto a las regiones, un día para cada región. Hay un día extra, si calculan los días que dura el encuentro. Este día extra, que es el domingo, decidimos hacer un cambio a la dinámica de manera en que ustedes, los participantes, estuvieran fuera un día de talleres, de trabajos de montaje y pudieran también sentarse a disfrutar una programación de danza con 2 compañías invitadas internacionales. De esa manera se estipuló la dinámica y es como se está siguiendo. De ninguna manera los grupos internacionales están abarcando ni ocupando los lugares que se ofrecieron en la convocatoria. Únicamente los presupuestos. Está bien, yo estoy de acuerdo. México no es el centro ni es lo único. Lo pluricultural es lo que debiera ser al alza en el mundo. No estamos solos. Pero en el Encuentro Nacional de Danza están representadas únicamente el 6% de las solicitudes. Es una cosa tangible, palpable, ¿no? Es una pregunta. ¿Por qué no somos profesionales? ¿Por qué no nos podemos mantener? Valdría la pena, buenas tardes, soy Nina Cerratos, coordinadora nacional de danza, que le sumaras bien el porcentaje, ¿no? Porque te acaban de decir que hay 13 compañías más, profesionales también, que están haciendo impactos coreográficos, porque es lo que se hace en espacios alternativos. Entonces, haciendo bien las cuentas, son como cerca de 30. No, rebasa tu 10% que hace rato exigías, lo rebasa. Estás por arriba del 12% y eso en un espacio en el que por 3 días, 4, en las mejores condiciones de infraestructura de un espacio como es el Bicentenario, pudimos poder programar un primer encuentro para retomar y darle continuidad a los que han tenido, para no perderlo, para seguir escuchándolos, para seguir trabajando conjuntamente, Hugo. La idea es construir, la idea no es pisar, la idea no es todo tacharlo y ver que si el 13, 15% para ti es poca cosa, a lo mejor podemos en un año, o pueden juntos en un año, sumarlo al 30 y al 40, el chiste es seguir construyendo, ¿no? Y efectivamente, ni en cuestión presupuestal,
los dos grupos internacionales ocuparon lo que está destinado para el encuentro, para el pago de grupos artísticos, para la dignificación de la participación de cada uno de ustedes. No se tomó un centavo de lo que está designado para los grupos del encuentro. Pero bueno, si vamos a hablar de estadísticas, pues vamos a hablarlas bien, ¿no? ¿Alguien más quiere? Yo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. No, estaba pensando un poco en esta situación y en realidad estamos en un encuentro nacional en el que tenemos accesos muy pocos. Estoy de acuerdo con Hugo. Creo que hay una pregunta que queda en el aire y que me gustaría que todos nos pudiéramos llevar, es si nosotros, privilegiados, que tenemos acceso a este espacio, no lo abrimos para el otro año, si no nos hacemos… y profesionalizar incluso, bueno, me regreso un poco a esto de profesionalizar porque implica no cambiar la palabra, sino añadirle. Y en este expandir la palabra yo pienso en la dignidad con la que nosotros trabajamos, porque ¿cuántos de aquí le rinden al SAT? No sé si me pueden levantar la mano. Todos profesionalmente estamos comprometidos con el SAT. Y ahora, el SAT o la instancia gubernamental nos da a nosotros un servicio social, un servicio de salud. No hay dignidad en estos espacios de trabajo. Eso es dignificar, eso es profesionalizar y esa es la tarea que tenemos que encontrarnos en este encuentro. ¿Cómo podemos aumentar este alcance? Porque incluso en la Ciudad de México hay una centralización excesiva a la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué protocolos o qué podemos generar para que más personas estén incluidas? Y estos espacios de trabajo, porque la verdad no son espacios dignos. Agradezco la labor del gobierno, está bien que se abran estos espacios, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde queremos llegar? Porque ¿cuál es la labor de la danza en México? No solo es una labor estética, sino una labor de construcción de realidades. Y a partir de esta construcción de realidades es como vamos a tener injerencia en otras personas para que tengan unas posibilidades que lamentablemente hoy, por la situación mundial, la situación global, no están solventadas. Entonces, pues sí, justo quisiera hacer un llamado a que esto sea un encuentro y que este tipo de discusiones sean posibilidades para que el próximo año y el próximo año y el próximo año podamos hacer danza en todo México sin tener que estar trabajando de otras cosas cuando la academia te pide profesionalizarte o cuando el mismo gobierno te pide que seas profesional y ese profesional nada más va en un lado. Creo que también siempre se le está pidiendo al artista que dé. Tan así que ahora ya es una profesión en el país. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a querer parar esto? ¿A dónde lo queremos llevar? Mira, yo creo que este asunto de las convocatorias, ¿no? Pues es como las iglesias, va quien quiere. Vas, te entras a una convocatoria porque te interesa participar en ese evento en particular, ¿no? A mí me parece bastante complicado. Yo agradezco mucho la invitación de Nina y Verónica para esta curaduría. No me gusta meterme en curadurías porque es 11 varas inch, ¿no? Y tienes que tomar decisiones. Dicen que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Yo me encontraba… Es muy difícil y es muy subjetivo. Hace poco veía las críticas del premio Imbaguam, ¿no? Siempre ha generado, y yo creo que hasta menos pasión levantó, o sea, yo vi menos ámpula esta vez, ¿no? Pero hay desacuerdo, y sobre todo del que no está, generalmente, ¿no? Profesional es quien cumple de manera cabal y agregaría con calidad indiscutible. Es decir, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque la anécdota del partido es que pues Gabriela Medina y yo jurábamos que nos íbamos a dar un agarrón antes de llegar por las decisiones que teníamos que tomar, ¿no? Nos lo confesamos ahí. Y no hubo tal. O sea, fuimos 3 jurados que estuvimos de acuerdo en el 90 o más por ciento de las elecciones en una primera tirada, ¿no?
hay cosas que no, supongo que hay un cupo presupuestal, ¿no?, que nos permite pues programar, ¿cuántos? 10 impactos coreográficos y 15 espectáculos, 12 nacionales, 13 nacionales, ¿no? Exactamente, que van en espacios alternativos para un total de 27 compañías nacionales por convocatoria. Sumado Tándem, que va el domingo, una nacional más. ¿Cómo llegó? Es una coproducción que se venía realizando. Está bien. Yo hablo de la cantidad de trabajo para poder vivir. Yo lo que hago lo hago bien, de calidad, me quiero abocar a eso. De eso por gusto me dedico. Lo hago con pasión y con calidad. La cantidad de trabajo es mínima. No es que yo no pueda irme y poner un Uber y comer. Yo quiero hacer mi trabajo bien y dedicarle mi tiempo a mi quehacer. Ser profesional en ese sentido que me permita. Fíjate que yo creo, a mí hay algo que también me intriga mucho y te voy a decir, yo creo que todos estamos trepados en ese barco. Yo creo que no le podemos aventar el tiro a las instituciones completamente. Es decir, tenemos una ausencia alarmante de públicos y eso es nuestro, ese perro es nuestro. No es solo nuestro, por supuesto, pero no, a ver, se habla mucho de la producción. Yo siempre pongo el ejemplo de Nueva York. Nueva York es un lugar donde si quieres ir a ver danza clásica vas al Met y está lleno. Si quieres ir a ver propuestas contemporáneas, pues te vas a las iglesias que están en las afueras, que hay ese tipo de convenios y hay público. A mí me sorprende mucho que en la cantera lo que nosotros pudimos ofrecer es abrir un espacio con un equipo y con un número de gente que podía entrar, pero me sorprende mucho que hay funciones con 4 personas. Vamos, es decir, ahí si tú eres el encargado de generar tu impulso, tu economía, ¿no?, pues algo tendrás que hacer, pues, o sea, no es la sala la única responsable de meter gente. Tendría que ser, creo, y hay gente que lo hace muy bien, y que su disciplina, como la gente de ballet, que es una cuestión de empatía, lo hacen muy bien y llenan sus salas permanentemente, ¿no? Eso permite, pues, generar una derrama económica. Es decir, nosotros estamos como agarrados a los estímulos FONCA, a la Coordinación Nacional de Danza, a Iberescenas. Estamos como muy acostumbrados a esa sinergia, que creo que también es otra pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Sí, adelante. Está bien, sí, para ir cerrando, porque ya estamos sobre el horario de comida, vamos a dar 2 últimas preguntas. Una que ya está sosteniendo micrófono. Gracias. Y por acá para cerrar. Gracias. Javier Arzate, del estado de Veracruz. Y bueno, la verdad es que, pues, más bien quisiera hacer un comentario. Pensaba primero en una pregunta, varias a los que están en el foro, pero poco a poquito me van cayendo como muchas ideas, ¿no? Primero me da mucho gusto volver a ver a gente que estaba en otra compañía. Yo viví en Cuernavaca, bueno, me crié ahí en Cuernavaca, y me da mucho gusto volver a ver artistas de mi natal Morelos. Yo trabajo para un centro cultural independiente, soy el director artístico de este centro cultural. Estamos completamente fuera de las administraciones X, municipales, estatales y cuanto más federales, ¿no? Entonces, trabajo y el producto del trabajo de mi jefe se refleja en tener un espacio muy digno, sumamente digno,
y tener producciones, por lo menos de vestuario, bastante dignas, muy dignas también. Yo escucho el comentario del compañero y pues, híjole, ¿qué te puedo decir yo de los folclóricos? O sea, yo quisiera que hubiera, cuando me dijeron vas de becario, yo dije sí, por supuesto, ¿no? Porque yo si quiero llevar a mis alumnos a un festival, primero pues tengo que hacer todo este proceso de producción y pagarle a alguien que me grabe el video, me lo edite, ¿no? Y ahí son de menos 3,000 pesos. Y después me dicen que sí voy, bueno, tengo que pagar autobús y tengo que pagar no sé qué, bla, bla, bla. Pues ya quisiera yo que por lo menos hubiera una convocatoria para los folclóricos y que pudiéramos hacer esto. Esto no quiere decir que pues tal vez esté como, o tal vez que sea lo mejor, ¿no? Me apena un poco ver en el Encuentro Nacional de Danza, o más bien no ver en el Encuentro Nacional de Danza, pues folclore, ¿no? O sea, porque pues también creo que es como una parte muy importante y me atrevo a decir que hablo por muchos compañeros de los que estamos aquí. Bueno, claro, hay una ponente, ¿no? Pero no veo a ninguna compañía, no veo como algún taller dedicado a los maestros, que, o sea, es independiente que pues los talleres que estamos recibiendo nos ayudan en el proceso, en nuestro trabajo y demás. Entonces, es por un lado. Entonces, yo estoy pensando que estos comentarios de por qué, si hay, no hay, está muy enfocado como a las compañías de Conte o de Clásico. Los invito en cualquier momento de su vida u oportunidad que tengan, voltear a ver a los folclóricos y les juro que estamos mucho peor. Mucho peor y con muchísimo respeto y sobre todo con muchísimo amor. Yo podría decir incluso que una producción de folclore en cuanto a inversión no se compara en nada a una producción de contemporáneo, quizá de clásicos, siempre y cuando la compañía sea muy profesional y pues bueno, voy a entrar a un árbol de Navidad gigantesco en el Cascanueces, ¿no? Solamente. Y por último, me gustaría decir que en el trabajo en el que yo desempeño, y lo digo con muchísimo respeto, pero sobre todo con muchísimo amor, soy un empleado, o más bien soy un colaborador. Yo no recibo ni una quincena, yo no recibo ni una mensualidad y estoy ahí desde hace 3 años trabajando en lo que puedo trabajar extra, y aquí creo que me cabe el hecho de decir que los bailarines son más geniales por su pasión que por su técnica. Y quisiera dejar la pregunta al aire de cuál es el estado actual de esto que durante muchos años hemos escuchado de por amor al arte. ¿Qué pasa con eso? Pero no quiero que me lo respondan, me gustaría que fuera una reflexión. Gracias. Gracias. Nada más, compañeros, rápido, hacer un paréntesis respondiéndote, dándote un poco de datos. El día de ayer inauguramos el encuentro con alrededor de 400 participantes de colegas justo de folclore, de danzas tradicionales, y fue de verdad maravilloso, increíble el recorrido que se hizo con toda la comunidad y el trabajo territorial. Estamos invitando, muchos de los compañeros que aquí ves sentados no se conocen, sería tal vez una dinámica aparte que tendríamos que hacer, son de la comunidad de folclore y vienen de diferentes estados también de la República. Y no solo eso, sino también están invitados a los talleres que los maestros están dando. No está solamente nuestra mirada en el contemporáneo, al menos en esta administración, queremos subrayar la diversidad. Durante el 2019, en la temporada que tuvimos en el Palacio de Bellas Artes, te puedo decir que el 50-60% de los estados que participaron fueron del interior de la República, no solamente fue la Ciudad de México, y abrió justo una compañía de danza folclórica que fue el del maestro Antonio Rubio. Se retomó Patria Grande. No solamente Patria Grande está retomado y estuvimos alrededor entre escuelas, grupos profesionales de Veracruz, de Yucatán, de Oaxaca, vinieron de Chihuahua a través, Guerrero, en fin. También entre semana pudimos invitar a otros grupos, también profesionales de la Ciudad de México. Sí está en nuestra mirada en ustedes, no son los contemporáneos, es la diversidad, la inclusión. No, pero te quería compartir.
Yo creo que también te puedo dar algún dato desde la curaduría, cosas que a mí me parecieron evidentes. ¿Cuántos grupos de folclore hubo? Yo creo que 3 o 4. En general entregaban carpetas de acuerdo no estaban de acuerdo a lo solicitado y no tenían video. No había, es decir, había alguna liga que te mandaba a Facebook a un video a Facebook, o sea, para empezar la plataforma, pues, ¿no? Te mandaba a Facebook a un video de 50 segundos, donde tú no podías ver pues la resolución del espectáculo. En realidad eso fue lo que pasó, y también nos cuestionamos cómo los jurados, cómo podemos colaborar, pues, para dar asesorías a ustedes, porque parece ser efectivamente que los únicos que hacemos danza contemporánea somos los únicos que hacemos danza. Y sí pensamos mucho en una programación pues inclusiva, plural, pero dentro de lo que nos permitió el material que nos enviaron, ¿no? O sea, sí, yo creo que por ahí también hay que aplicar la palabra profesionalización, ampliar el concepto. Sí, yo quiero hablar, creo que, bueno, yo me siento muy afortunada y honrada de decir esto. Yo soy desde el folclore, desde la tradición, ¿no? Pero a mí creo que no hay que poner etiquetas, ¿no? O sea, es un encuentro de danza, y la danza es general y el arte es general, y a mí me interesa, o sea, el mío y de todos es la creación, la coreografía, las disciplinas, y yo encantada de expandir mis miradas y mis horizontes hacia conocer a más gente, porque eso me ha abierto puertas, ¿no? Y me ha dado herramientas. Y no es que nos volteen a ver, también nosotros tenemos que voltearlos, ¿no? Es una cosa de ambos lados. Yo agradezco las convocatorias, ¿no? Y yo he sido de las que, pues ahí van, ¿no? No sé, no me conocen. Ha sido difícil para mí este proyecto porque dentro de lo folclórico soy muy contemporánea, pero para los contemporáneos soy muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿dónde me inserto? Y pues yo he tenido el atrevimiento de meter, ¿no? Y decir, pues ya no pasará de que ya está loca, ¿qué hace aquí, no? Pero bueno, o sea, es atreverme, y es cierto, yo también he tenido la fortuna de ser curadora de parte de folclore y de otras disciplinas, y sí me he dado cuenta, y por eso es que yo estoy en ese camino de que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Porque desde una foto, una mala carpeta, o sea, esas cosas que ya, o sea, son otros temas, ¿no? Pero es importante, desde la carpeta, desde cómo te presentas, pues ahí va, ¿no? Y pues aquí estoy, y yo agradecida, ¿no? De este espacio y de esta oportunidad, y de decir el folclore también está presente y se puede hacer muchas cosas, no solamente los formatos tradicionales que yo respeto mucho y que los he bailado. Bien, bueno, yo básicamente, soy Enrique Valencia, soy básicamente actor y director de teatro, docente también de teatro, y yo tiene poco que entré a esta cuestión de danza por trabajar con Paula desde hace tiempo, pero me doy cuenta que nada más le cambias el nombre, Encuentro Nacional de Danza, Encuentro Nacional de Teatro, y sucede exactamente lo mismo. Hay un serio problema de que nos den espacios, de que nos den presupuesto, de que esto. He trabajado durante muchos años con diferentes compañías, todas autogestivas de teatro. También he trabajado con pocas compañías que han tenido presupuestos. El problema actualmente es que están cerrándose muchas áreas que estaban abiertas, muchas. Y aunque seas autogestivo, no puedes hacerlo. Trabajando yo con Recorcholis Teatro, en estas temporadas teníamos muchísimas funciones, una de Día de Muertos, una, y del gobierno nada. Entonces es un gran problema. No es que queramos depender solamente del presupuesto,
pero es que el mismo gobierno, está cerrando espacios. Ahorita hay muchos teatros que están cerrados, muchos teatros, y que entonces, y ya como autogestivo, tienes que buscar otras estrategias, pero también se cansa uno, ¿no? Y de pronto dices, pues ahí sigues. Y no más el profesionalismo no tiene que ver con que me alcance o no, también tenemos que prepararnos, no podemos hacer un entrenamiento, te cuesta un dinerito, estar tomando un curso, tomar esto, ir acá y allá. ¿Y de dónde lo sacas si se están cerrando los medios? Digo, está padre que te entrenes con tus cuates. Y, por ejemplo, ahorita con lo de Paula, de verdad es cierto, ella no hubiera podido llegar a tener esa producción si no hubiera tenido un apoyo. O sea, iniciativa privada de pronto no se quiere atrever a soltarte dinero para hacer una producción mayor que pueda considerarse profesional, ¿me explico? Y la iniciativa privada, vas a los teatros y pues monta comedia musical y monta cosas comerciales en donde nosotros no cabemos, ¿no? Algunos bailarines pues entran al cuadro de bailarines a las comedias musicales, que eso les da lana para poder hacer proyectos como estos que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, aunque a veces no quieras hacer chambitas, pues tienes que hacerlo. Tienes que pagar renta, tienes que pagar tu salud, tienes que pagarte entrenamientos, tienes que pagar un montón de cosas, ¿no? Ahorita lo vemos, estamos en una crisis que si no nos juntamos todas las artes va a pasar algo grave, ¿sí? Te digo, de 20 funciones que teníamos a veces para una temporada, ahora una función y no nos la han pagado, además, los meses de… Entonces, yo creo que aquí el pleito no es con las instituciones, sino que también las instituciones nos den chance para abrir más cosas. Hay muchos enojados, yo he visto amigos que tengo que trabajan, por ejemplo, Teatro Sin Paredes, que de pronto le retaron el apoyo, pero yo veía su trabajo de Teatro Sin Paredes, es maravilloso, pero solo y autogestivo no hubiera podido producir lo que ha producido, ¿no? Porque para poder poner un espectáculo, como ahora parece que sea profesional, pues tiene que tener muchos elementos más, desde el entrenamiento de nosotros como intérpretes, hasta saber y tener, porque todo cuesta, ¿no? Lamentablemente. Entonces, de buenas intenciones, pues no vivimos. Muy bien, pues esto da para una buena conversación que pues seguiremos en la comida o en otro momento. Muchísimas gracias, maestro Mauricio, lo veo serio. Muchas gracias, chicos, y nos vemos por aquí. Agradecemos que existan estos espacios que también son propiciados. Estos espacios también son la voluntad. Chicos, yo les quiero hacer nada más un comentario muy corto. Hay un movimiento que se está haciendo en la Ciudad de México que se llama Ley Nacional de Artes Escénicas, que están integrando danza, circo, teatro, escenógrafos, y están haciendo un movimiento para hacer una ley que nos aseguren, que tengamos seguro, que tengamos más espacios. Entonces, si lo quieren buscar en Facebook, ahí están dando mucha información y se juntan cada miércoles. Ley Nacional de Artes Escénicas MX en Facebook. Vamos. Gobierno de México.